ya no hay más, ¿no? No. Cuando ya te has desatado, ya eso ha terminado. Bueno, nos haría ilusión que este rato de radio, que es un rato largo, haya servido de calmante para gente que lo ha pasado realmente mal en Valencia en las últimas horas y que lo sigue pasando mal. Si ha servido para eso, habremos cumplido uno de nuestros cometidos. Y si no, un abrazo muy fuerte, por supuesto, para todas las familias de Valencia que se vieron implicadas en ese incendio y para la ciudad de Valencia, que ha visto como un edificio de su ciudad ardía en llamas. Así que un abrazo muy fuerte para todos ellos. Mañana continuaremos aquí en Tiempo de Juego. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE, su radio. Que pasen buena noche. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte, con José Luis Corrochano. ¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años. Última hora en COPE. Estar informado. Buenas noches. Pasamos de la 1 a medianoche en Canarias de este 25 de febrero, en el que Valencia vive su tercer día de luto tras el trágico incendio en un edificio que ha dejado 10 fallecidos. Los forenses han finalizado ya las autopsias practicadas a los cuerpos encontrados en el inmueble, aunque 3 de ellos deberán seguir analizándose por el estado en el que se encuentran. Una vez completos los informes forenses, se remitirán al juzgado pertinente. Es la última hora de la tragedia, tras un sábado en el que se ha vivido un emotivo homenaje en la plaza del Ayuntamiento. Allí ha tenido lugar el minuto de silencio en memoria de las víctimas que ha podido presenciar Pascual Claramonte. Un minuto de silencio que solo se podía cortar de una manera. Cruz Roja atendía incluso a una de las vecinas que ha perdido su casa y que estaba allí presente. La emoción, los nervios. También se podía ver a Julián, el conserje que ha salvado vidas. Hasta que pude, todo lo que pude, avisarles y que bajaran. Hasta que el humo me dejó, porque hubo un momento que ya había tanto humo que bajaba humo negro, que los bomberos ya me dijeron que Julián, ya no subas más, porque no podía. El ayuntamiento aprobaba un acuerdo por unanimidad para transmitir el pésame y para hacer oficial los 3 días de luto que vive la ciudad. Alcaldesa María José Catalá. Arriesgando su vida y dándolo todo, son nuestros gigantes, somos una ciudad de gigantes y por eso la corporación municipal tiene que estar a la altura de esa ciudad de gigantes. Un agradecimiento que es eterno y la predisposición para que todos los interrogantes que surgen a los vecinos se puedan ir resolviendo lo antes posible. Y los servicios de emergencias han rescatado con vida a un menor de 12 años en la playa de Rojas, en Tenerife, pero continúan buscando a un adulto que lo acompañaba y que ha desaparecido en una cueva de esta playa. Ambos han caído al mar por el fuerte oleaje. Por lo demás, el cuerpo de Alexei Navalny ya se ha entregado a su madre. El líder opositor del Kremlin falleció en circunstancias desconocidas hace 10 días en una prisión del Ártico. Desde entonces su familia ha estado reclamando su cadáver y denunciando la versión oficial del régimen de Putin. Manuel Raez. El gobierno de Putin mantiene que Navalny falleció por causas naturales tras encontrarse mal y perder el conocimiento al salir a dar un paseo por la prisión ártica de Siberia, en la que cumplía condena desde el pasado mes de diciembre. El opositor iba a ser enterrado en secreto. Así se lo solicitó el Comité de Instrucción de Rusia a su propia madre, Ludmila Navalnaya, con el fin de evitar supuestamente cualquier tipo de manifestación o revuelta contra el Kremlin por parte de los afines a Navalny. Su madre se negó a ello, a través de una carta que envió al presidente ruso. En paralelo, su viuda también ha denunciado esta situación públicamente, acusando a Putin de ser el culpable de su muerte. Navalny estuvo en un estado de coma inducido en el año 2020, tras un envenenamiento, como ya ha ocurrido con otros activistas rusos anticorrupción, periodistas o exespías contrarios al Kremlin, en ataques atribuidos a agencias de inteligencia rusas. Moscú niega rotundamente todas las acusaciones y se ciñe a esperar a los resultados de la autopsia. Todo ello mientras Vladimir Putin sigue sin pronunciarse públicamente sobre el tema. Con la fuerza de ABC. COPE. Estar informado.
El Atlético de Madrid pincha en Almería. Carlos Martínez. El equipo rojiblanco empató a 2 contra el Almería con el doblete del argentino Lucas Romero en su tercer partido en la Liga Española. Esto decía el centrocampista del Atlético de Madrid, Rodrigo de Paul. El equipo yo creo que se levantó un montón de situaciones y de un montón de cosas. Ahora hay que saber gestionar ese enojo que seguramente tiene el equipo ahora porque nosotros queríamos ganar. Ese enojo hay que utilizarlo para prepararse física y mentalmente muy bien porque el jueves para nosotros es una final. El Barcelona goleó 4-0 al Getafe, el Mallorca empató a 1 contra el Alavés y falta por disputar el partido aplazado, Granada-Valencia. Mañana tiempo de juego comienza a las 12 de la mañana con 4 partidos. Cádiz-Celta de Vigo a las 12 de la tarde, Real Betis-Atleti a las 4:15, Las Palmas-Osasuna a las 6:30 y Real Madrid-Sevilla a las 9 de la noche, marcado por el regreso de Sergio Ramos. Y en baloncesto, España se enfrenta ante Bélgica, segundo partido de clasificación para el Eurobásquet a las 5:30 de la tarde. Te quedas en la noche de COPE con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE, estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. En la cadena COPE, las noches con el Grupo Risa y Ortega. Buenas noches, oyentes. Aquí estoy con vosotros una semana más, abriendo un programa que no es mío en una emisora en la que no trabajo. Lo que hace 7 días solo era un saludo protocolario para celebrar juntos el Día de la Radio, intuyo que se ha convertido en algo más. Mucho me temo que apareceré por aquí de vez en cuando, porque esto de la inteligencia artificial es la leche. Os saludo desde este micrófono por el que hablaron Antonio Herrero, García, Del Olmo, Pepe Domingo o ahora Carlos Herrera, el Cari Gran de las ondas. Y lo hago con gusto porque este fin de semana los genios del Grupo Risa, Fernando, Miner y el Whopper, están indispuestos. Y eso es precisamente lo que hacen los compañeros de profesión como yo, saltar de un lado al otro del dial al rescate de sus colegas cuando están en apuros. ¿Qué? Os molaría que las 4 horas del programa fueran así, ¿verdad? ¿A ti te molaría, Marcuan? Hombre, por supuesto, hacer el programa en una radio que ama España, desde luego. Pues comenzamos así el programa con más ilusión incluso que si lo hiciera en la cadena SER. Bueno, Marcuan, cuánta emoción, escuchando a Ortega. Yo sigo llorando cada vez que escucho esto. Yo que siempre lo que hemos defendido... Es muy distinto estar en una radio buenista a estar en una radio como esta que ama España. Sí, pero yo pensaba que efectivamente... Como están destrozando España en el otro lado. ¿En el otro lado? ¿En el vuestro? Aquí no. Aquí no. Este es nuestro sitio, coño. Pero yo lo que yo esperaba era lo que decía el Ortega Artificial al principio. Pues que bueno, era el día de la radio, pues como homenaje a otros compañeros. Claro. Pero si esto se va a convertir en costumbre, estamos ante una falta de respeto total por parte del Grupo Risa, que no respeta absolutamente a nadie. Esto no puede ser, esto es una invasión. Es verdad, es cierto. Bueno, nosotros, a ver, es que ya no sé si sois vosotros o nosotros. Claro. Esto lo hacemos con cariño, hombre. Yo sé que algún día él también lo hará con cariño. ¿Tú crees que el Ortega de verdad se habrá enterado? ¿Te ha dicho algo? ¿Te ha comentado algo o no? Ese comentario en la SER. ¿Sí? Sí, en los pasillos del Grupo Risa y tal. Qué pena que tengan ese nombre, si no estarían aquí y estas cosas que se dicen y tal. No. Yo sé que llegará un momento en que Ortega también... Ortega tiene su corazón. Tiene su corazoncito. ¿Y a ti te gustaría que hiciéramos las 4 horas así? A mí sí. Sí. Si me queréis dejar 1 hora para abrir llamadas y abrir con los oyentes que aman a España, yo encantado. Bueno, pues
Pero pues hazlo tú, dice. Hala, Marco, nos escuchamos luego que viene Pepe, ¿vale? Algún día abriremos teléfonos. Adiós, hijos. Adiós, hola, Pepe. ¡Hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española. Si no hay prórroga. La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá. En el control central, vete tú a saber. En la central de los anuncios, ni el tato. En la animación general, areucas. En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie. La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría, la Agustina de Aragón, David Miner, el del sabor donostiarra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas. Hola, Pepe, ya estamos aquí. Para la gente guapa, simpática, maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Easy Lover, Phil Collins. Ahí estamos, con todo el ritmo de la madrugada. Que todo hay que decirlo. Ay. Transmitiendo para el espacio exterior a través de todas las emisoras de la cadena COPE. Como COPE León, onda media, 1215. Ahí está. Como COPE Sevilla, onda media, 837. Como COPE Zaragoza, onda media, 1053. Como no te sepas esa, vamos. Como COPE Cantabria, onda media, 1215. Que por cierto ya no emite. Es que de verdad. La han apagado. La han apagado. COPE Madrid, 9999. Confundible, histórico, mítico, 999 de la onda media. Y había muchas copes en varias frecuencias. 1134, onda media, 1143, 1224, probar. ¿Alguna habrá todavía? Que se han dejado encendida. Exactamente. Ay, qué pena. Qué barbaridad. Lo que hace la tecnología y lo que hace la mano del hombre. Destrozar el mundo de la onda media. Bueno, pues daros a todos por saludados. Hoy estamos Grupo Risa, conductos habituales, el Telegram, el Twitter, que ahora se llama X, y el correo electrónico, gruporisa@cope.es. Venga, y ahora me voy, que empezamos la charla de esta madrugada. Vamos allá. Pues empezamos de nuevo. Buenas noches otra vez. Aquí estamos. Para la gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Sí, señor. Señoras, señores, en esta noche, el auténtico, el genuino, pura golosina deportiva. Pedro Pablo Parrado, buena madrugada. No hay otro, la Triple P, aquí con vosotros, con el Grupo Risa. Historia de la radio. Ahí lo tenemos. Sí, señor. Bueno, pues nada, ya sabes, aquí vendiendo el pollino. ¿Qué te parece? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Vender el pollino. Es lo que nos queda. No todo el mundo los puede vender, ¿eh? Nosotros sí los podemos vender. Hombre. Y además decirlo con voz alta. Oye, nosotros conocemos muy bien a Pedro Pablo Parrado y como estamos de vacile todas las noches y todas las semanas, pues por una vez que venga el original, ¿no? Ahí estamos. Pues sí, a mí me gusta estar en la COPE porque Goles empezó en la COPE hace 40 y tantos años ya, año 81. El primer programa de la COPE como COPE fue Goles, en el año 81. Casi nada, ¿eh? Ahora entramos con todo eso. Entonces, ¿qué pasa? O sea, ¿tú te consideras un superviviente de esto? Yo soy el último mohicano de las ondas. El último mohicano de las ondas, claro, porque es que
la historia de Pedro Pablo Parrado empieza en el año 1976. Así es, la SER. Yo empecé por arriba, Exacto. imagínate tú. Empecé por la SER, por el espacio. Es lo que te iba a decir, que tú empiezas toreando en plaza de primera, empiezas sí. como becario en la cadena SER. Claro, tú eres de Gijón. ¿Tú cómo llegas a Madrid? ¿Cómo te dan la oportunidad de venirte a Madrid? Yo tuve la suerte de venir a estudiar y ya me enrollé. Yo también los veranos trabajaba, hacía prácticas hice en Gijón, no solamente en Radio Gijón, en el diario Voluntad, que era de Prensa del Movimiento, también la Nueva España de Oviedo. Y luego estuve en el pueblo también haciendo prácticas. Época dorada, eran otros tiempos, era donde se vivía de verdad el periodismo. Y tuve la suerte además de aterrizar, fíjate tú, a lo grande por la SER, ¿no? La SER siempre ha sido la radio, ¿no? Yo siempre he dicho, y alguien se puede molestar, pero en la SER triunfa hasta un tartamudo, ¿no? Que no se ofende a nadie, pero es la verdad, por lo que representa la SER y el altavoz que tiene la SER, ¿no? Claro. Por cierto, ahora seguimos con la historia de la cadena SER, pero claro, como ahora tú eras competencia nuestra en Radio Marca, con Goles 2.0 en su era absolutamente digital, en el universo Marca. Claro, aquí estamos con el partidazo, por si nos está escuchando. ¿Qué destacarías de tu paisano Juanma Castaño? Que es un grande también de la radio. Es un grande de la radio. Yo quise traerlo a Madrid, no pudo ser en su momento, para incorporarlo a Radio España, a mi equipo. No se pudo realizar la operación y luego llegó Paco González y se lo trajo a Madrid, a la SER. Así son las cosas, pero siempre me ha gustado muy radiero. Juanma Castaño siempre ha sido muy radiero, sonaba muy bien. Me lo presentó Manfredo en Gijón y bueno, al final está en Madrid, está triunfando y yo me alegro. Bueno, pues entonces estamos en ese año 1976, en la cadena SER, en esa redacción de deportes de José María García, con esos míticos Roberto Gómez, Fernando Soria, José Joaquín Brotons. Cuando llegas ahí, ¿qué es lo que te encuentras? ¿Es la radio que tú esperabas? ¿Cómo fueron esos primeros años de la SER? Tú imagínate, te voy a contar un secreto, no lo he contado nunca, pero bueno, yo en Gijón de noche escuchaba la radio, ¿no? Yo habitualmente escuchaba las radios estas que venían, Radio Lassenberg, que venía por el mar, entraba desde Londres, emitían en Londres, y luego estaban las emisoras piratas estas que tú sabes, Radio Verónica, Radio Carolina, bueno, que emitían una música, y los discjockeys que tenían eran tremendos, ¿no? Eran llamativos, porque además no solamente las voces de los discjockeys, cómo presentaban la música, sino los jingles que metían, ¿no? Que era algo llamativo, y a mí siempre me gustó. Yo he sido muy seguidor de los jingles de los americanos, de los Yankees. Utilicé mucho esta historia mía en los programas deportivos que llamaron la atención, rompieron un poquito lo que era la inercia de la radio. Y bueno, en ese momento yo estaba escuchando la radio de noche, me metía en la cama, escuchaba Hora 25, ¿no? La época de Martín Ferrán, y yo soñé y dije, yo algún día tengo que llegar a hacer Hora 25. Y se cumplió mi sueño, y además en poco tiempo. Yo llegué a hacer Hora 25 a los 5 o 6 o 7 años. Eso sí que es el sueño cumplido, de verdad, con eso solo. Y entonces tú hacías Hora 25 y estabas, digamos, para todo, eras un todoterreno, hacías la tarde, hacías la mañana también, ¿no? Hacía matinal con Iñaki Gabilondo. Era el año que llegaba Iñaki a hacer el programa a la SER, a Madrid. Estaba de director en Sevilla. Llega Iñaki Gabilondo, yo hago los deportes en matinal SER, ¿no? Pero dije yo, hombre, no puedo estar por la mañana, madrugar a esas horas y luego por la noche. Me gusta acostarme tarde. Yo soy como vosotros, de la noche, Un ave nocturna, ¿no? A mí eso de la mañana, eso de madrugar es para mí, eso para los funcionarios. Para Herrera, para Carlos Herrera. Para Carlos Herrera, que se levanta muy, muy temprano. No, a mí, yo me levanto a partir de las 12, pero me acuesto a las 4 de la mañana, porque me gusta a mí la noche. Entonces, bueno, dije, estuve un año aguantando la mañana y la noche, y se acabó. No madrugo más en mi vida, y ya me dediqué a la noche. Para Carlos Herrera, querido Carlos, yo no sé las posibilidades que te dará Parrado para la Federación. Aquí está nuestro querido Herrera. Hola, Parrado. Hola, maestro. La que te ha liado Roberto Gómez, querido Carlos. Hombre, no, a ver, parece mentira. Te lleva al Rocío, le invitas a comer y te lía diciendo que hay que presentarse para la presidencia de la Federación. Pero tú no ves... Y tú aceptas el reto, querido mío. Y yo te pregunto, como hombre ducho de muchos años que llevas ahí haciendo los deportes, Pedro Pablo, ¿tú realmente ves a un tío como yo, una savia nueva, aire fresco, sin estar contaminado, que entre en esa Federación Española de Fútbol, que lo ponga todo manga por hombro y que empecemos? ¿Tú crees que va a levantar las alfombras, querido Carlos? ¿Hay muchas alfombras o no hay muchas alfombras? ¿Vas a contar lo que se ha llevado Rubiales? ¿Es que ese negocio que tiene con Piqué? Buenas noches, Pedro Pablo, aquí Rubiales. Buenas noches. Ay, Rubiales, mi vida. Ya estamos todos. ¿Pero dónde está Rubiales? ¿Estás en Granada o estás en Londres? Ahora estoy en Madrid, estoy en el pueblo. Estamos sí que ha hecho negocio. Tú imagínate que de los 4 millones que se lleva Piqué cada año, 1 millón es para Rubiales. Así no tiene problema, Eso es lo que hemos defendido. Ya sabes, Pedro Pablo, que es una federación con valores. Los valores de la Federación Española de Fútbol. Entonces, lo clavas, bandido, lo clavas. Exactamente. Además, tú a mí me llamas Popeye, ¿no? Popeye Rubiales, sí, señor.
Es que llega allí y vamos a ver, enseguida abre frentes con todos los organismos. Guerra con uno, guerra con otro, venga más guerra y más guerra, ¿eh? Ahora, bueno, ¿sabes cuál ha sido el primer fichaje que hizo Popeye Rubiales? Os lo voy a contar, si no lo sabéis. No fichó a un seleccionador, no fichó a un director deportivo, no, fichó... lo primero que hizo nada más aterrizar en Las Rozas fue fichar a un abogado, que se llama Tomás Cueto. Sí. Ese es el abogado, es el primer fichaje. O sea, él dijo, voy a judicializar todo, y por eso fichó a Cueto, que es el que manda la federación. Ya os lo digo. Pues sí, de hecho yo ya tengo una tienda de campaña en los juzgados, porque yo ya más o menos voy a vivir allí, por lo que veo, ¿eh? Yo soy el as del banquillo, pero del banquillo de los acusados. Popeye. Entonces, tú empezaste en la cadena SER y ahora mismo estás en radio. Digamos, el nexo común, el que le da a tu vida, a tu trayectoria, una estructura circular, es Roberto Gómez. Bobby, ¿qué tal estás? Buenas noches. Buenas noches, Parrado, buenas noches. Buenas noches, no, para mí es un placer estar con Pedro Pablo siempre, vamos, desde hace muchísimos años. Nos conocemos yo creo que desde antes de nacer, Parrado y yo. Es un hombre muy escuchado, muy querido por el mundo del fútbol, por los oyentes, y colaborar con él es una auténtica maravilla. ¿Cómo estás todo, Parrado? ¿Bien? Todo bien, trujillano, amigo mío. Trujillano, sí. Oye, Parrado, ¿a cuánta gente ha metido en la radio Roberto Gómez? Bueno, Roberto Gómez, vamos a ver, primero los pasa por Chistu, Los invita a comer a Chistu, Sí. O a Casa Juan, o al Asador de los Tierra. Casa Juan, sí. Y luego los lleva a la radio. Ahora se mueve ya por otros círculos, ya otro tipo de restaurantes más modernos, Sí. De 3 tenedores, de 3 o por la Cava Baja, que también, la Cava Baja también la frecuenta. También, mucho. Sí. Iba mucho, era un socio de Lucio, ya lo sabes. Un beso para Mari de Lucio. Claro, tú ya llegas a la cadena SER y ya estaba Roberto Gómez organizando el cotarro. Yo los organicé a todos, yo era el papá de todos. Yo fíjate que era muy joven, Date cuenta que venía Fernando Soria de Granada, Roberto Gómez de Extremadura, de Trujillo. Brotons. Y Brotons, que venía de Cataluña, de Barcelona, ¿no? Y bueno, yo era un poco, además les ayudé a todos por mi forma de ser. Yo soy una persona que me gusta ayudar a la gente y bueno, y era como un padre para ellos, ¿no? Y les puse un poco en órbita, ¿no? Les puse un poco en la modernidad de lo que era estar en Madrid y estar en la SER, ¿no? Y al final, bueno, aprendieron. Algunos aprendieron, otros se quedaron ahí, también te lo digo, Y en el 81, cuando García está en su máximo apogeo, de repente tiene aquel follón con Pío Cabanillas, abandona la cadena SER, pero tú también abandonas la cadena SER y te vienes aquí, a la COPE, a Radio Popular, en pleno apogeo de la SER, ¿por qué te marchas? Bueno, me marcho porque, surgió esa oportunidad, ¿no? Yo quería volar un poquito, hacer mis películas, mis historias, iba a ser muy, muy difícil con García, pero bueno, yo con García estaba a gusto, tengo que decirlo, estaba feliz, hacía lo que ahí quería. Ahí estamos, muchísimas gracias, don Pedro Pablo Parrado. Ha sido mi padrino, ha sido mi padrino profesional y yo lo reconozco y siempre lo diré, ¿no? En la vida hay que ser agradecido, y yo siempre se lo he reconocido a García. García ha sido un monstruo, un fenómeno social de la comunicación, eso hay que decirlo, que un tío, vamos a ver, la gente se quedaba alucinada en el mundo, ¿no? Que escucháis la radio, que hay un programa a las 12 de la noche, la gente no se lo creía en el extranjero, y efectivamente fue un programa de culto porque la gente lo escuchaba de madrugada y luego por la mañana en los bares hablaba del programa. Eso es algo inaudito que pasó en España con el fenómeno García, esa es la realidad, Esa es la realidad. Bueno, me voy de la SER, llego a la COPE, aparece Goles. Y además os voy a contar, mi primer productor en Goles era Andrés Montes, que decían, ahí va el negro de Parrado, escúchame. Anda. La gente, fíjate la mala leche de la gente en esa época, ahí va el negro de Parrado, decía. El negro de Parrado. Sí, Andrés Montes, que fue un clásico, importante, un tío además muy creativo y muy genial. Y sorprendentemente, al año siguiente de estar yo en la COPE, me llama otra vez la SER Fontán para que vuelva a hacer yo Hora 25 en la SER. ¿Qué os parece? ¿Ah, sí? ¿Te llamaron para volver en la SER? Me llaman para volver, sí, a hacer Hora 25. Y hablo con Fontán, con Tomás Martín Blanco, y dijo, hombre, yo me vengo otra vez, no tengo ningún problema, pero quiero que me paguéis lo mismo que me está pagando la COPE. Estamos hablando en esa época de $500,000 de pesetas al mes, que eran 6 millones al año de contrato con la COPE. Hombre, y me decía, hombre, te pagamos lo que estabas cobrando, unas 300.000 pesetas de sueldo, te damos luego bonos y tal. Y al final se cerró la operación y dije yo, mira, no voy a ir a la SER otra vez porque la gente me va a comparar con García y las comparaciones son odiosas y no me gustan. Prefiero tener mi propio programa, mi propia línea y hacer lo que me dé la gana, y por eso me quedé en la COPE.
la COPE que tú te encuentras no tiene nada que ver con la de ahora, Nada, porque no era una cadena estructurada como la actual, sino que era un grupo de emisoras. Una familia, el padre Gago y Ramón Barba. Esa era la familia de la COPE y de Radio Popular. Era un grupo de emisoras que eran entonces las de Radio Popular, que hacían programación local, fundamentalmente, que pertenecían a los obispados, etcétera, y que, bueno, tú estuviste en la configuración de COPE como cadena, porque tú estabas todavía cuando llega Luis del Olmo y compañía, que ahí es el boom y donde la COPE se convierte en cadena, ¿no? Así es, efectivamente. La primera aventura, la primera experiencia en cadena como COPE fue Goles. Luego llegó ya Luis del Olmo y Engarra Sánchez. Llegaron los dos y claro, ya que eso fue el boom también de lo que es ahora mismo la actual cadena COPE, que es una grandísima cadena de radio. ¿Verdad que sí, querido Luis del Olmo? Buenos días, España. Buenas noches, buenos días. Querido Pedro Pablo, buenas noches. Hola, Luis. Bueno, buenas. ¿Me escuchas bien, Pedro? Te escucho perfectamente. ¿Quién no va a escuchar la voz de las mañanas en la radio durante muchísimos años? ¿Qué época aquella, querido Pedro? ¿Te acuerdas cuando yo te propuse hacer el jardín de los bonsáis? Y decías, no puedo hacer el jardín de los bonsáis porque es que no tengo tiempo. Tengo tantos programas, tengo tantas informaciones, tengo tantas... Y tú siempre me decías lo mismo. Luis, no quiero madrugar. Yo decía, pero si esto es a las 12 de la mañana, y tú me decías, pero si yo a las 12 estoy aquí en primer sueño todo. Estoy en la cuna a las 12, claro. Sí, señor. A las 12 se levanta Parrado y César Lumbreras. Ya me acuerdo cuando escuchaba, la primera vez que escuché a Luis del Olmo, Radio Nacional de España, estaba yo en Gijón, y me llamó la atención, me sorprendió ya la voz que tenía este hombre. Dije yo, este va a ser un grande de la radio, efectivamente. Ahí está. Buenos días, España. Bienvenidos a Protagonistas. Estamos en directo para todos nuestros amigos de España, desde Membibre hasta Pekín, desde Motril hasta Vigo. Y está con nosotros aquí un joven Pedro Pablo Parrado. Querido Pedro Pablo, buenos días. Bueno, él decía buenos días, España. Yo digo buenas noches, gente guapa, simpática y maravillosa de este país deportivo. Ahí estamos, chico. Y además tú introduces una novedad en la fórmula, que es la fórmula de Goles, que es empezar una hora antes que García. Así es, una hora antes. Y luego le di una vuelta a todo lo que es el formato de radio deportiva, he puesto en danza las tertulias y sobre todo secciones humorísticas, diálogos imposibles, bueno, lo que se hace ahora en el deporte, pues yo le di un primer paso para hacer algo distinto, diferente a lo que era el monólogo, ¿no?, de García por las noches. Ahora está de moda, ¿eh? Sí. El otro día estuve viendo a Miguel Lago, es un genio este chaval, ¿eh? Estuvo aquí hace unas semanas. Qué fenómeno, Miguel Lago. Muy buena. Qué cosas, cómo me río, hora y media riéndome. ¿Cómo explicó y cómo relató el tema de las dolorosas? De las dolorosas llamo yo a la selección femenina de fútbol. Las llamo las dolorosas. Un gran saludo para toda ella. Porque se quejan de todo. Lo quería cambiar todo, ¿eh? Y lo querían cambiar y lo han cambiado. Lo han cambiado. Desde el presidente hasta el seleccionador, hasta el de comunicación. Y que sea una de las personas más influyentes en el mundo, Jenny Hermoso. En fin, me reservo la opinión. ¿En COPE cuántos años estás aquí? ¿3, 4? 5. 5 años, sí. Me cabré con Luis del Olmo, porque claro, Luis del Olmo de vez en cuando metía a García, digo, joder, ¿para qué metes a García si estoy yo aquí? Y me cabré con él, así de claro te lo digo, además no me corto un pelo. Y entonces ya en el 86 es cuando te vas a Cadena Rato, ¿no? Me voy a la Rato, así es, efectivamente. Cadena Rato, la actual Onda Cero. Yo de alguna forma fui parte importante en la venta de la Rato a Onda Cero. Yo tuve en mis manos el talón, 4.900 millones de pesetas de la antigua época. No está mal, ¿no? No está muy bien. No está mal, ¿no? Lo que pasa es que se lo quedaron los ratos, ¿no? Yo no me quedé ni con un duro, ¿eh? 4.900 millones de pesetas a la 11. Fíjate. Fue la venta de Rato, lo que ahora es Onda Cero. Y tú dices que entonces ya habías ideado, por ejemplo, la fórmula de las tertulias, o que empezaban... ¿Qué diferencia hay de las tertulias que hacías tú en los 80 a las de ahora? Hombre, antes eran más naturales. Ahora son más artificiales porque, claro, ahora son muy bufanderos todos, ¿no? Antes era más de verdad todo. Y frentes abiertos, uno en Madrid, otro en Barcelona, otro del Atlético, en fin. Bufanderos que yo digo. Me da igual, ¿sabes? Pero antes eran más naturales, salía todo de moto propio. Y ahí empezó un poco el espectáculo de las tertulias. ¿Por qué las tertulias? Porque el periodista habla más que los deportistas, esa es la verdad, ¿no? Tenía más libertad. Y al final, claro, fíjate, antes hablaban algo, ahora ya ni hablan, son munditos ahora. Tú dices que el jefe de prensa es el antiprensa. El antiprensa, además lo tengo claro. Es una lástima, una pena, pero es así. Lo digo con claridad meridiana. Son la antiprensa y son periodistas como nosotros. Me parece penoso y lamentable. Y que darle visibilidad a todo. Exacto, sí. como periodistas. Y ahora pues están impidiendo el trabajo del resto. Así es. Es una lástima, una pena, pero es la realidad que hay, ¿no? Claro, entonces como nadie habla, pues algo tienes que hacer en el programa. Entonces, pues, algo hay que hacer. Es que hay una hora y media, escúchame. Hay que vender el pollino. Hay que vender el pollino, que vosotros estáis ahí 1000 horas los sábados. Escúchame, 1000 horas,
Los sábados hay, claro, sí, pero bueno, estamos un ratito, exactamente. es un programa de éxito, de mucha audiencia. Yo estoy feliz de estar aquí con vosotros, porque además lo digo claramente, el Grupo Risa es historia de la radio. Lo mismo que Goles y Parrados. Historia de la radio. Sigue por ahí. Sigue. Va, por ahí vas bien. El que no se entere, que aprenda. Pero tú hablas del periodismo bufandero, es que siempre, claro, te viene a la cabeza el primero Tomás Roncero. ¿Tomás Roncero lo tuviste tú? Sí, empezó conmigo. ¿Tú lo bautizaste en los medios? Empezó conmigo en Radio España, haciendo cositas. A mí ya me llamó la atención siempre Tommy, ¿no? Porque era un personaje curioso, era simpático, diferente, decía las cosas, le salían del corazón y le lo decía, no se cortaba un pelo, eso sí, muy merengón. Pero bueno, a mí me divierte esto, ¿eh? Yo, si tengo que tener bufanderos simpáticos y divertidos, no me molesta nada. No me molesta nada. O sea, yo escucho todos los programas, yo valoro todos los programas, cada uno tiene su diferencial y cada uno tiene su historia, ¿no? Es que la gente piensa que esto es fácil, esto es muy difícil. Hacer un programa de radio, hacer un programa de televisión, eso no está a la altura de cualquiera, es muy difícil, muy difícil. Hablando de tertulias, por ejemplo, ¿qué te parece el formato de Pedrerol, del Chiringuito? Yo lo veo, a mí me entretiene, desde siempre, ¿eh? Cuando ya era Punto Pelota, alguna vez me llevó, quería que siguiese allí, pero como terminaba a las 3 de la mañana eran demasiadas horas allí, terminaba muy tarde y dije, mira, yo fui un par de días por cumplir con él, pero dije yo que a esas horas que yo no estoy ahí hasta las 3 de la mañana. Imposible. Y no sé, ¿con quién te quedas? ¿Con Larry King o con Emilio Romero? Yo soy de Larry King. Pues sí, conocí mucho a Emilio Romero también, pero yo soy de Larry King, ¿no? Yo, el formato ese americano siempre me llamó la atención y me gustó, ¿no? Me gustó la CNN, me gustó cómo hacían los programas, aparte de los tirantes, que era siempre muy elegante. Es verdad. Era el chico de los tirantes, el gran elegante de la televisión americana. Hombre, yo soy Larry King, ¿eh? Igual que soy Radio Lassenberg, Radio Carolina, Radio Verónica. Yo soy un poco... Hay mucha gente que no sabe ni lo que es eso, ¿eh? Yo escuchaba en Gijón, Radio Lassenberg, un canto a Galicia de Julio Iglesias, en inglés, ¿qué te parece? Pues hay que escuchar. Fíjate ese grande Julio Iglesias, que ya lo anunciaban y lo cantaban en inglés. Grande Julio Iglesias, sí señor. ¿Queda todavía en España periodismo de etiqueta? Queda periodismo de etiqueta. Mientras esté Parrado habrá periodismo de etiqueta. Pero ¿tú crees, Pedro, que ese periodismo de etiqueta que se distingue del resto... Periodismo de clase. De clase. ¿Y no crees que hay mucho ahora periodismo McDonald's? Sí, lo hay, pero bueno, es lo que quiere la gente, lo compran. Oye, como decía un amigo mío, ¿tú qué vendes? Felicidad, entonces te la compro. Qué barbaridad. ¿Vosotros qué vendéis? Felicidad, por eso la gente os escucha. Exactamente. Así de claro. Nos van a escuchar con la turra de Mbappé todos estos días. Bienvenidos al festival. Ya lo sabes que ahora no se dice y sí París Mbappé, no, y sí Madrid Mbappé. Y sí, Madrid, Mbappé, la turra de Mbappé para unos, no sé, sobre todo los que no son ni del Madrid ni del Barça, que son del Sevilla, del Betis, del Zaragoza, del Sporting. Fernando, joder, ya estamos otra vez. Yo soy del Sporting. Lo traigan y ya está. Minera es de la Real Sociedad, del equipo de Donosti. Vamos a ver si le mete mano a los parisinos, sé que le tengo ganas, que le enchufe ahí bien. No te imaginas. A los franchutes, así de claro te lo digo. Bueno, prepárame alguna música, y también me gusta la música. Mira, quiero que me metas... Ahí está el supply, ¿eh? ¿Cómo lo sabes, eh? Ya no hace falta ni poner el corte. Esto es tremendo, esta canción es una bomba. Este es un himno, ¿eh? Sabes que la tenía preparada para ti. Tú dinos alguna de estas que sí, las vamos poniendo. Mira, Pablo. himnos. Don't You, de Simple Minds. Don't You Forget About Me. Sí, esa canción sensacional. Human, The Killers, para mí son himnos, que van a perdurar toda la vida. ¿Cómo suena, eh? ¿Cómo suena? Simple Minds. Ahí está. Esto los vi yo en directo. ¿Dónde los vi? En el Calderón. Simple Minds en el Calderón. Cuando estaban empezando. Y cómo sonaban, ¿eh? Fíjate qué canción esta, ¿eh? Rompedora, ¿eh? Sí, señor. Fíjate que no nos imaginábamos que te gustase tanto la radio musical. Me gusta, siempre me ha gustado. Date cuenta que yo de chaval escuchaba esas emisoras y se me contagia todo, ¿eh? Bueno, y que tú cuando llegas a la cadena SER, pues fíjate cómo estaba despertando la radio musical con Rafa Pepe Domingo Castaño haciendo la musical, imagínate, ¿eh? Sí. Vaya dos, ¿eh? Sí. Joaquín Prat y Pepe Domingo Castaño. Y ahora Fernando Echeverría, a ver si ya se dan cuenta, ¿eh? Canta, Miner. Io quiero tanto. Ahora en inglés. I'm going to listen to radio, to the Graham Parrado. Many, many, many scholars. Microphone Parrado. Y un canto a Galicia.
Tierra meu pai, Pedro Pablo Parrado es un clásico con sus goles. Bravo, bravo. Sí, señor. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, grande de verdad, sí, señor. Oye, hablando del tema de Mbappé, mira, que tú dices... Human, ahí está Killer. Espera, ahora hablamos de Mbappé. Dale, Gope. Vamos para arriba. Up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. And sometimes I get nervous. Oye, ¿no fue con los Killers que para ver un concierto que Pedro Sánchez se fue con el Falcón para ver a estos? Yo pienso que sí. Pienso que sí, sí señor. Utilizó el Falcon para ver a Killers. Ahí está. Es una banda americana, creo que de Las Vegas, me parece. Mira cómo suena esto. Esto es un himno, escúchame. Te vienes arriba con esta canción, Ahora digo yo, estos goles, ya lo sabes. Adiós, people. Estoy recordando ahora cuando estabas en la Rato una promo de la Vuelta Ciclista que hacía Elías Rodríguez, que decía: ay, no tenemos helicóptero, eres, pero tenemos a Parrado, Esa es buena. Sí, eso es histórico, esa frase, y esa campaña de publicidad y esa cuña de promoción de la Vuelta. Yo no tenía helicópteros, tenía un coche, pero bueno, sonaba igual. Estaba preguntándote, Miner, si se te ocurrió a ti. Sí, se me ocurrió a mí, sí. A mí me gusta crear cuñas y promociones. Qué guay. Oye, estábamos hablando de la radio de ahora y la de antes. Al final, ¿echas de menos a los Mendozas, Giles, Canedas, Clementes y compañía? Al final, pues es que le metían en marcha esto, Le metían en marcha, se ponían a parir en directo. Bueno, yo tengo varias historias en directo. Creo que fue una de Gil y Cuervas. Había otra creo que era de Ruiz Mateos y Díaz Vega, ¿no? También. Ah, sí, eres un mariconazo. Mateos, estaba Díaz Vega pitando un partido. Esta noche estaba en el Calderón. Había pitado un partido en el Atlético de Madrid en el Calderón. Y estaba Mónica Marchante allí con Díaz Vega. Mónica Marchante, que todos la recordamos, una joven Mónica Marchante que debuta contigo en España, ¿no? Sí, empezó conmigo en goles. Yo la ficho, la primera mujer de reportera, ¿no? En un programa deportivo. Aposté por ella, le gustaba esto, lo vivía y al final, mira, ahí está. Tú fíjate que la fábrica de goles han sacado prácticamente a 50 periodistas que están ahí en primera línea de combate. 50 periodistas han pasado por la fábrica de goles. Más que Roberto Gómez, Más que Roberto es amigo, Roberto es otra cosa. Roberto es infinito. Yo le llamo ahora el reportero infinito, Roberto Gómez. El reportero infinito, sí, señor. Oye, y me ha encantado la expresión, la fábrica de goles. Es que tú eres la cantera de la radio en España, Parrado. Pues algo de eso tengo. Efectivamente, yo lo copié de mareo, Sí. Lo copié de mareo. Yo escribí un libro, el primer libro que se escribió del Sporting en el año 80, que se titulaba Sporting, una alternativa de poder. Tristemente nos quedamos en eso. No ganamos 2 ligas, porque nos jodió el Madrid, y luego otras 2 finales de Copa. Una al Barça y otra al Madrid. Nos quedamos ahí. En alternativa de poder. Sí, señor, por lo menos la Real ganó ligas y ganó copas. La Real de Miner sí ganó, pero yo ni una. Pero vaya, ¿qué equipo que tenía? Escundi, Redondo, Mesa, Enzo Ferrero. Mira cómo te acuerdas, bandido. Joaquín Ciriaco Mesa, Morán, Kini Ferrero, Redondo, Maceda, Jiménez, Cundi y Castro de portero. Sí, ese sí que es un 11 de gala. Don Jesús Castro, sí, señor. Y claro, con lo de la turra esta de Mbappé, te decía antes, pues la gente que no es ni del Madrid ni del Barça, que es del Betis, del Sevilla, el Zaragoza, el Sporting, joder, ya estamos otra vez con Mbappé, que lo traigan hasta. Y luego está la otra postura, por el otro lado, que es la de Roberto Gómez Laibov, que dice que había que hacer una colecta entre todos los equipos y pagar el fichaje. Sí, eso lo dice. Pero es que Roberto, de vez en cuando tiene unas ocurrencias, digo, pero bueno, ¿has dormido bien por la noche? Porque es que dice unas cosas, dice barbaridades, pero se las cree además el bandido. Y dice, oye, que lo de Carlos Herrera va en serio, te lo digo yo. Que va en serio, Parrado. Va en serio, que va en serio. Me estás llamando todas. Que no es un cachondeo. Y además hago como tu golpeo en la mesa, que va en serio lo de Carlos Herrera. Bueno, y hablando de aquella tertulia de Radio España, donde descubrimos a Mónica Marchante, pues me acuerdo que estaba, yo que sé, Balmaseda, Damián González, estaba Juanma Rodríguez. José Damián González y Juanma Rodríguez, 15 años conmigo, Juanma, Gran comunicador. Sí, Juanma, además escribe muy bien, Juanma. Balmaseda de alguna forma fue el ideólogo conmigo de toda la historia de goles. Pero hay uno que luego pasó a la historia en la que... Manolete. ¿Tú cómo descubres a Manolete? Pues un día me lo presenta Balmaseda, estaba en la agencia F. Y dice, oye, vamos a traer a Manolete, a Manolo Esteban, que le gusta mucho, para que hable del Atlético de Madrid y tal. Y dice, hombre, bueno, pues traerlo. Y yo el primer día que lo escucho allí, me llamó la atención. Pero ¿cómo vas a tener un acoso? Me decían los oyentes, en la radio.
Digo, pues voy a apostar por Manolo Esteban. Y efectivamente, muchas gracias, querido maestro Pedro diferenciado. Pablo. Va a ser diferenciado, efectivamente, Sí, fue diferenciado. Y tanto que fui diferenciado. Luego yo sé que estuvimos también por ahí vendiendo pollinos durante tantos años. Sombrerazo. Qué grande, qué grande. Qué grande era Manolete. ¿A ti te gusta esto de la Superliga o no? Bueno, a mí, hombre, yo sé que va a haber Superliga, pero dentro de la UEFA, lo tengo claro. O sea, una Superliga independiente como quiere Florentino va a ser imposible, va a ser tremendamente imposible. Muy difícil, le apoya la sentencia judicial europea, pero al final los que tienen el negocio del circo son los de la UEFA, ¿no? Va a ser muy imposible que pierda este super negocio. ¿Qué va a pasar? Hombre, pues, se va a repartir más dinero, va a haber más premios, económicamente se va a potenciar todo este tema y al final todos felices y contentos, ¿no? Será la Superliga Champions o la Super Champions y al final Florentino será feliz, aunque ya sabes que las relaciones con Ceferín están rotas completamente. Manifiestamente mejorables. Y luego, hay que decirlo, el único apoyo que tiene en la puerta del Barcelona, el presidente del Barcelona, se llama Florentino Pérez. Aunque parezca mentira. Es el único soporte y apoyo que tiene ahora mismo el Barcelona. No, es bueno, una ruina es absoluta. Hola, presidente. ¿Qué tal? Buenas noches. Una ruina absoluta. Pedro Pablo, buenas noches. No, lo clavas a Florentino, a Superflores. Lo clavas, bandido. Ese sí que lo clavas, ¿eh? No, yo es que sepa usted que siempre le escucho, señor Parrado. Pero yo escucho a todos, ¿eh? Pero vamos, a usted evidentemente también. Pero bueno, diga usted... ¿Te acuerdas, Florentino? Cuando te metiste en este negocio que querías ser presidente. Sí, recuerdo que le pedí opinión a usted. En el 90 y tantos, que monté un debate en Radio España, que ganó Mendoza, que estabas verde, que me llevabas a comer con tu hermano Enrique y me intentabas convencer. Y yo te decía, Florentino, ¿estás verde todavía? Prepárate un poco más. Florentino, Mendoza y Gómez Pintado, bueno para el Madrid. Sí, ese, ¿te acuerdas, Gómez Pintado, sí, señor. Me acuerdo. Sí, esa frase es buena, bueno para el Madrid, pero bueno, Superflores, vamos a ver, eso es superior, como dice Butragueño, ¿no? Hombre, sí. Pero usted ahora mismo, ¿cómo me ve? ¿Usted me ve bien? ¿Usted cree yo te veo bien, te veo fresco. Vas a ser, hombre, eres el dueño del Madrid sin poner un duro, o sea, eso es la verdad. Eres el gran jefe del Madrid. Bueno, el Madrid es de sus socios, señor. Y luego no hay nadie, sí, bueno, eso es lo que dices tú, pero ¿quién se va a presentar? Si hay que poner, hay que hablar con el Banco España para presentarse. Pues claro. Vamos a ver, y si tiene avales y se presenta, yo que sé, Rafa Nadal. Pero si no hay dinero, que tiene que dárselo el Banco España. Si no, no hay dinero para avalar la candidatura. Pues aquí 100 años más, Parrado. Venga, adelante. Por ejemplo, un debate que se abre de vez en cuando, y yo estoy seguro que te vas a mojar porque tú no eres de los que se quedan en la sombrilla tomando el sol, sino que le gusta meterse en el agua. Florentino ¿tiene poder? ¿Tiene en los medios de comunicación o no? Tiene poder. Yo diría que ahora mismo Florentino es el hombre con más poder en España. Más que el rey. Sí, así de claro lo digo. Sin ningún tipo de problemas. Además, argumentado. O sea, tiene poder porque tiene poder económico, tiene poder político y con esos dos poderes ya eres el amo del país o del mundo. Sin dar nombres, a ti te consta que de vez en cuando Florentino descuelga el teléfono y llama al empresario del medio de comunicación en cuestión para poner orden, ¿no? Es el poder en la sombra. Con mayúsculas. Ese es Florentino Pérez. Así como suena. Mira, teníamos por aquí, hablando de los derechos del fútbol, esto es lo que pasa en la radio cuando se te escapan los números, cuando se te va un cero de más, porque son los típicos gazapos de la radio. Mira, hemos cogido uno tuyo Radio Marca el otro día. A ver, escucha. ¿Cómo está el patio, sobre todo en la Premier? Bueno, pues la Premier ha vendido sus derechos de televisión por 7.800 euros. Ha vendido sus derechos de televisión por 7.800 euros para las próximas 4 temporadas. Millones, decía, de pronto. Claro. La diferencia es notable con lo que se paga en España. Con lo Vaya regalito, así cualquiera, ¿no? Nada que ver. Por eso pagan tanto dinero. Ay, Parrado, se te fueron las cifras. Va a llevar casi 2.000 euros por año. 2.000 euros por año, claro. El otro está tirado, entonces. ¿Cómo estaba yo esa noche? Sky Sports regalaba el dinero, Fernando. Regalaba el dinero. Se van a llevar casi 2.000 euros por año. Es que nosotros somos de letras. Pero estaba generoso, estaba espléndido esa noche. Eran todos miles, no eran millones, miles de euros. Caramba. Oye, tú dices que después de Samarán, Villar ha sido el directivo más importante del deporte español. Lo digo y lo firmo. Ángel María Villar Llona. Sí, el chico de Deusto. Es que hay mucha diferencia, claro, los demás son tal, no sé qué, no. Villar es el chico de Deusto, que esa es la diferencia, la gran diferencia. Valores, principios. Después de Samarán será el directivo español, deportivamente hablando, con más influencia en el mundo. Vicepresidente de la UEFA, vicepresidente de la FIFA, muchos años presidente de la Española, en fin, lo ha sido todo, ¿no? Y en muchos momentos yo creo que ha sido maltratado, vilipendiado, pero también mucha culpa la tuvo él porque no se abría los medios de comunicación, ¿no? Empezó a cogerle manía al periodismo
y yo creo que ese fue su gran error, ¿no? Porque es una persona que te gana en la distancia corta, sabe manejarse perfectamente en todo el mundo, no hablaba inglés, pero era el amo en la UEFA y en la FIFA, y eso es una virtud, ¿eh? Sin saber inglés. Pero tú, como muchos periodistas, empezaste atizándole, pero debe haber un punto de inflexión donde se reconduce la situación, solamente ¿no? le aticé cuando empezó a seguir creyendo en Clemente. Fíjate que Clemente era muy amigo mío, hasta el punto de que una noche empujó el coche con Andrés Montes porque se me había estropeado ahí cerca de Moncloa, ¿no? Empujando el coche Clemente y Montes. Imagínate tú, ¿eh? Si tenía amistad con Farolín Clemente. Bueno, pues empezó a defender a tal, y la entrevista más dura y más tensa que he hecho en mi vida se la hice precisamente fue en el Mundial de Francia, año 98, con Villar, cara a cara, hablando precisamente de Clemente. Por eso fue la situación y el mal rollo en un momento terminado con Villar por el asunto Clemente. Farolín Clemente, también las tuviste tiesas con Farolín Clemente. Farolín, vamos a ver, ¿sabes el día que se cabreó conmigo y ahí dejé yo de hablar con él? El día que le jodía a García la exclusiva del fichaje por el Atlético de Madrid. Le llamo yo antes a Clemente y le digo, Clemente, mañana firmas con Gil, mañana eres entrenador del Atlético de Madrid. Y me sorprendió tanto, y a García mucho más, claro, que a partir de ahí empezaron las malas relaciones, así como te estoy contando. Bueno, todos hemos tenido alguna pequeña escaramuza con García, aunque nuestra relación siempre ha sido muy buena, yo la nuestra, y creo que la tuya también. Sí, pero la pequeña escaramuza con García fue tengo entendido que es una noche que metéis una especie de entrevista simulada, que era humorística con Gil, ¿no? Y creo que se mosqueó, ¿no? O algo así. No, hicimos una cosa, diálogos imposibles, hablando de que García era Dios, ¿no? García, la voz de la conciencia, hablando de Dios, bueno, y ahí empezó todo el problema, en la roto, con la 11, llamando, tal, no sé qué, y ahí al final nos cortaron la cabeza. García fue culpable, eso hay que decirlo públicamente. Claro, en los años 90, cuando tú, mientras pasas por el City FM, por Es Radio, bueno, después el año 2000, pero bueno, digamos que, ¿cuál es tu visión alternativa desde tu tribuna alternativa cuando se desencadena a todo lo que da la batalla de la Morena García y cuando empieza la auténtica guerra de la radio? ¿Cómo la viste tú? ¿Cómo la enfocas? Bueno, yo la vi, eso era bueno para la radio, ¿no? Todo lo que fuese bronca en ese momento, la gente hablaba de la radio, ¿no? Y eso me interesaba. Yo, como estaba en otra frontera, empezaba antes el programa, no me metía en esas dinámicas, intentaba antes que nadie hablar con los protagonistas, con los que ellos hablaban más tarde, pues yo estaba feliz y contento y me divertía, ¿no? Y eso era bueno porque le daba salseo a la radio, ¿no? Y la gente hablaba al día siguiente de la bronca, de lo que decía García, de la Morena. Yo ahí tranquilo, yo ahí de juez, desde la sombra. Y comiendo palomitas. Y comiendo palomitas, que también me gustan, las palomitas, hay que decirlo, ¿eh? Bueno, hasta que al final, tanto a García como de la Morena, porque una cosa es estar disfrutando y comiendo palomitas, yo creo que al final ya se les salió la cadena de la bicicleta a los dos, ¿no? Y aquello se desmadró completamente, ¿no? Se desmadró todo. Pero tú imagínate en esa época, es que en el extranjero, vamos a ver, la gente no podía entender que en España se escuchase la radio a las 12 de la noche. Es que somos diferentes hasta para eso, Fernando. Y Miner, somos diferentes hasta para eso. Sí. Eso es inaudito. Fíjate, yo voy a escuchar teniendo la Concha, escuchar la radio por la noche. Paseo por la Concha, y llámame gorrión y dame al piste, ya te lo digo. Tú has paseado por la Concha y por muchos lugares del mundo. Y por Ondarreta y por todo el mundo, afortunadamente. Y por San Lorenzo, en Gijón, que es mi ciudad. Me dice, bueno, tú eres de Oviedo, de Gijón. Yo la diferencia es que soy asturiano universal. Global. Universal. Asturiano universal. Digo, me gusta más el mar que las catedrales. Que digo que tú has estado en muchas ciudades del mundo. En la diferencia cuando hacíais, ¿verdad? En los 80 los programas en las habitaciones de los hoteles, ¿verdad? Mira cómo lo sabes, bandido. Allí estaba, sí, las habitaciones de los hoteles, hacía goles por las noches. Escúchame, allí con los jugadores, con los directivos, con los entrenadores. Daba gusto. Eso era pura magia. Igual te hablo de que lo hacía en Malta o lo hacía en Reykjavik, en Islandia. Hacía goles los programas en las habitaciones de los jugadores. Eso ahora es impensable, ni pagando. Que ahora la tele paga porque hablen, ya lo sabéis, ¿no? O sea, que ahora pagan una pasta en plus porque hablen. En fin. Y oye, haciendo los programas y además que ahora pues lo puedes hacer perfectamente con un teléfono móvil. Antes tenías ahí un técnico de la radio que había que desmontar los teléfonos de los hoteles. Y había que pedir línea microfónica con tiempo suficiente para instalar en los hoteles. Y ahora ya, es lo bueno que tiene el móvil, Para eso vale. Luego ya su coñazo está todo el día con el móvil. Ya ves la gente cómo está enganchada. No fastidies, es una adicción eso. Vas en el autobús, el móvil. Vas por la calle, el móvil. Estás en una terraza y ves a la gente que no bebe. Que está con el móvil. Está en el móvil. Parrado, se deja entrever que no te llevas muy bien con las nuevas tecnologías. No me llevo bien, pero las asumo. O sea, entiendo que hay que estar ahí. No me gusta, yo soy de la vieja guardia. Me gusta leer el periódico, el papel. Me gusta escuchar la radio, de siempre, la radio y ver la televisión. Lo demás, están ahí estas herramientas y hay que utilizarlas.
Porque si no te quedas obsoleto, esa es la realidad. Es triste, pero es así. ¿Y las redes sociales te gustan, no te gustan? No me gusta nada, pero bueno, utilizo Twitter porque tengo que utilizarlo, ¿no? Y luego los chicos me hacen el TikTok porque, bueno, las redes sociales me dicen, tienes que hacerlo y tal, y bueno. Sí, así es, Y hago un TikTok todos los días, ¿sabes? Empiezo diciendo, lo que tú no sabes te lo cuento yo. Y tengo 15.000 o 20.000 seguidores, Ostras, así como suena. No está nada mal, No está mal. Está muy bien, está muy bien. O sea, que hacer como Ciro López, que tiene su canal de Twitch. Me encanta Ciro cosas, López. nada, ¿no? Me gusta Ciro me gusta. Ciro es un tío, además es un tío de verdad. Y cómo se ha sabido reciclar, ¿eh? Como Sí. No, es que somos dos, como dice él, yo soy Peter Pan, pues igual, somos los dos Peter Pan. Y con esto de las tecnologías, oye, ¿no te da miedo esto que viene de la inteligencia artificial? Porque puedes Pues hacer sí, cualquier voz final, como la tuya. Nos mandan al carajo todos, escúchame. Es que al final con esto no trabajamos ninguno ya. La inteligencia artificial, es que es así. Ojo, hay que pensar en ese tema, Es que nos mandan al carajo a todos. A ver si lo tiene por ahí. El Whopper ha hecho con la inteligencia artificial la futura presentación de Florentino a Mbappé, pero no es la voz de Florentino, o sea, es la voz de Florentino pasada por la inteligencia artificial de cómo será la presentación de Kylian Mbappé, o sea, es un futurible, esto lo vamos a escuchar dentro de unos meses. Seguro. Y es exactamente lo que no haga igual. Whopper, ya te lo digo yo, que no lo hace nadie, No, Gran creador, Whopper, Sí, Vaya sí, tridente que tenéis ahí, ya lo que hicieron en Madrid. Buenas tardes, gracias a todos por vuestra presencia y bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Por fin ha llegado el momento que todos los madridistas estábamos esperando. Hoy damos la bienvenida a su nueva casa, hoy recibimos a Kylian Mbappé. Querido Kylian, esta es desde hoy tu afición. Ellos te pedirán lo máximo, pero también te lo darán todo. Hoy se hace realidad tu gran sueño, ser nuevo jugador del Real Madrid. Bienvenido, Kylian Mbappé. Da miedo, esto de la inteligencia artificial, ¿eh? Y el paso siguiente es que se besa el escudo Mbappé, ¿no? Sí. Eso va a ser imposible, vamos. Es que esto lo vamos a escuchar en teoría. Seguro, El eslogan ahora es, no diga ici París Mbappé, diga ici Madrid Mbappé. Hay tantas diferencias entre el periodismo de Madrid y el de Barcelona, pues mira cómo están en Can Barça, ¿eh? Es una ruina absoluta. Escúchame, la situación de Barcelona es caótica. O echan ya, o le montan una moción de censura a Laporta, o eso va a acabar, como yo pienso que va a acabar, en una sociedad anónima. Fondo de inversión, Goldman Sachs. O sea que los culés van a tener que aprender inglés, ya os lo digo. ¿Inglés o árabe? O árabe, pero yo creo que es más inglés porque son americanos. Van a ser americanos, de Goldman Sachs, los que manden en el Barcelona. Bueno, es una ruina, una pura ruina. Y tenemos el caso Negreira, que vamos a ver cómo acaba, el caso Barça-Negreira. En fin, estamos rodeados. Vicente Ortega, aquí tengo a Vicente Ortega, que le ¡Hombre, mando Vicente un saludo. Ortega Es un grande de la radio también. Lo digo públicamente para que se entere todo el mundo. Hola, pero Vicente. ¿qué tal, Parrado? Ves que estoy aquí a tu lado, de verdad, que es una maravilla. Radio en directo, ¿cómo es eso? Periodismo de etiqueta, pura golosina deportiva. Esa imaginación de invitar a la gente cada vez que hay un cumpleaños, eso es una idea genial. Porque así la gente habla. Claro. Así la gente habla. Fíjate si ha sido Cuco Ortega que ha utilizado esa excusa para hablar con los protagonistas. Es maravilloso, Ortega, es maravilloso. Grande Ortega, que te queremos, Vicente. Ahí está. Querido Parrado, muchísimas gracias por el rato. Hombre, estoy aquí con gente que es historia de la radio, que lo sepa todo el mundo, El Grupo Risa, Fernando, que te queremos ver de animador, ya sabes dónde. ¿Te van a acordar de ti? Joaquín Prat, Pepe Domingo Castaño y ahora, Fernando Echeverría. Ahí estamos. Un abrazo muy fuerte. Todo hay que decirlo, todos, Pedro Pablo Parrado. ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! ¡Viva la radio! Un veterano del Vietnam. Adiós, Ahí Parry. estamos. Un abrazo fuerte. Grupo Risa. La noche. COPE. Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera. El gobierno italiano ha reducido el paro recortando los subsidios. Anda. Mira, sí, con todas las reservas del mundo sobre el conjunto de medidas del gobierno presidido por Giorgia Meloni, una de tipo económico pues nos ha sorprendido especialmente. Se trata del recorte de la que allí se denomina renta ciudadana. Aunque esta decisión pues fue súper criticada, los datos indican una reducción significativa en el desempleo. Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía. De lunes a viernes desde las 8 de la mañana. En Herrera en COPE. Escuchas La Noche. Con el Grupo Risa. COPE.
estar informado. Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar. Hola, buena madrugada, Gregorio Parra. ¿Qué tal, Gregorín? Muy buenas, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Saludos venga, cordiales. vamos con la primera petición de las mallas de esta noche. Nos escriben desde Alcanar, provincia de Tarragona, Joaquín Cervera. Dice que le gustaría escuchar aquella llamada de vuestro John Benjamin Toshak al curso de COPE de especialistas en periodismo deportivo. Hacer un programa para narrar, no lo sé, vamos a escuchar. A ver, John Toshak. ¿Sí? Sí, buenos días. Este es el máster de COPE. Sí, dígame. Yo he oído por la radio el anuncio del máster de COPE. Mi nombre es John. ¿Cuál es su nombre? Perdone. Cristina. Bueno, yo le llamo para saber qué es lo que hay que hacer, un poco. El máster es un máster, hay que tener una carrera universitaria, hay que ser licenciado. Sí, tengo, sí. ¿Qué carrera? Tengo el título de entrenador de fútbol. ¿Pero eso es carrera? En Gales, yo soy de Gales, es como un título universitario. Se puede, ¿cómo es el...? Convalidar. Convalidation, correcto. Sí. If you want, we can speak in English if it's better for you. Okay, that's right. Thank you very much. Tell me then, what do I have to do? O si no, si quieres, hablamos. Yo tengo que mejorar un poco. Can't speak perfectly in English, but yo quiero hablar en español, pero ya me entiendes. Vale. A ver, yo te digo, si tienes carrera universitaria, sí que puedes hacer las pruebas. Bueno, yo tengo el título de entrenador de fútbol y también tengo el título de ingeniero de ciencias del mar. Ah, entonces sí que podrías. O sea, si tengo el título de Ciencias del Mar, puedo narrar partidos, ¿no? Cristina. Sí, porque es un máster oficial, sí. Entonces, ¿cómo tengo que hacer un poco de para entrar ahí con Paco y compañía? En radio, yo no sé si por hablar así, no sé si te vas a poder hacerlo. También hay comunicadores que no sé, yo soy oyente de la COPE, yo a Miguelito de deportes no le entiendo, tiene voz de pito también. Sí. Yo tengo mi personalidad y bueno... y luego que pases las pruebas, hay que hacer una prueba de locución, una prueba de redacción. Sí, de redacción, sí. Y luego un test de actualidad. Bueno, pues cuando quieres hacemos me ayudes a hacer la prueba ahora un poco, de estar preparado ahora por teléfono. Pues es que ahora mismo no puedo porque estoy trabajando, pero... ¿Quieres que te narre un gol, Cristina? A ver, si es la pelota y cuesta la derecha, va para el centro, va a Karim Benzema, dispara y dale Lucas Vázquez, gol del Madrid. Vale, pero no soy yo la que te tienen que evaluar. También puede hacer baloncesto, como Suanca. Dice, ahí está la pelota y Jayce Carroll coge la derecha y yo pasa a Giruve mete ahí para el pivote jugando de pose, canasta del Madrid. Vale, pues si quieres hacer, pues nos tendrías que mandar el currículum actualizado. De Ciencias del Mar, de la Ingeniería del Mar. Tu currículum, your resume. Okay, then I'll send you a lot of motivation. As far as I can lead to, it's very clear on the subject, isn't it? Yeah, exactly. Yeah. Okay. So, info. I write it down, info. Arroba. ¿Cómo se dice arroba en inglés? At. Correcto, at. Muy bien. Fundación COPE. Fundación COPE. No, fundación no, fundación. Ah, bien. Gracias.com, correcto. Bien, pues gracias, Christine. Me voy a despedir en inglés con todo el cariño. As far as I can get, just very clear on this answer first and foremost, and I thank you very much for calling the concert for just seated in the office of reading.com, okay? Okay. ¿Qué he dicho? No te he entendido nada. Pues hay que aprender un poco inglés, ¿eh? No hay que tirarse el pisto con un galés, ¿eh? Okay. You're going to be able to listen to this phone call this night in Partidazo with Juanma Castaño, ¿ok, Cristina? Sabía yo que era una broma. Buenas tardes. Me voy a picar como una tonta. Pero a mí me hacéis ese grupo de risa otra vez. Otra vez. Pero que sí, es que soy de verdad. A ver. Pero bueno, da igual, que viva la risa. Bueno, Cristina, hasta el año que viene. Adiós. Adiós. Hay que decir que el primer año le llamó un tartamudo. Exacto. Que también quería narrar, ¿no? A narrar. Le ha llamado Tosa. Ya vamos a ver si ya va a seguir a Cristina ahí. No lo sabemos.
Se llama Cárdenas. Venga, que vienen las noticias de las 2, las de la hora en Canarias y luego la hora vintage. Son las